Cultura de la Legalidad, bloque 3. Evaluación de normas y leyes en casos reales. Una noticia presentada el 28 de noviembre del 2017 a la 1:51 de la tarde dice: niño de 3 años muere en Oaxaca por anestesia mal aplicada. Tras haberse fracturado el brazo mientras jugaba, Edward fue ingresado al Hospital del Valle, ubicado en la calle de Eucaliptos 401 de la colonia Reforma, de donde ya no pudo salir vivo. Según sus padres, en el nosocomio los médicos les informaron que Edward debía ser intervenido, pero que tenían que esperar unas horas debido a que el niño había comido recientemente y debía estar en ayunas para poder proceder con su operación. Antes de comenzar a trabajar, los médicos dijeron que la operación duraría apenas 2 horas, pero cuando los padres notaron que el niño no salía del quirófano, comenzaron a insistir con que les dejaran ver a su hijo. Al poco tiempo, enfermeras informaron que Edward se encontraba estable, pero que aún no reaccionaba de la anestesia que se le había aplicado. El reporte médico indicó posteriormente que la anestesióloga Gabriela Cruz había aplicado la anestesia de forma incorrecta, por lo que el niño sufrió un paro respiratorio que le provocó así la muerte. Según la familia de Edward, a los padres no se les ofreció una carta de defunción ni mayores datos sobre la muerte de su hijo, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Local contra los responsables de la negligencia médica. Una noticia publicada ese mismo día por el Universal dice: los errores que mataron al niño Edward. En esta noticia se nos dice que para ocultar la probable negligencia, de acuerdo con las videograbaciones que obran en poder del Ministerio Público y del juzgador, los médicos alteraron el informe médico, donde omitieron la dosis de anestesia. En las notas médicas no existe referencia de la aplicación de lidocaína, refieren. La causa de muerte del pequeño Edward fue un paro cardiorrespiratorio con edema cerebral con sustancia en el estudio. Esta lidocaína en concentración de 2.2 miligramos por litro de sangre. Según el estudio histopatológico efectuado el 21 de diciembre, se concluyó que el niño presentaba edema cerebral no traumático, encefalopatía, edema agudo pulmonar, congestión vascular con presencia de restos médicos en alvéolos, falla orgánica múltiple secundaria a choque cardiogénico. El delito cometido por el médico según el Código Penal Federal. El delito culposo es el cual no fue ocasionado con intención. En el delito cometido por el médico no se encuentran evidencias suficientes de que el delito fue doloso o causado con intención. El delito por negligencia es la acción o omisión que ocasione consecuencia perjudicial. Es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. La falta de cuidado del médico al calcular la dosis exacta de lidocaína, administrando así la cantidad culpable del fallecimiento de la víctima. El Código Penal Federal regula los delitos por responsabilidad profesional. En el artículo 228, los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso. 1. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, en este caso culposo, se les aplicará suspensión de 1 mes o incluso hasta 2 años en el ejercicio de la profesión, o en definitiva en caso de reincidencia. 2. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstes obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Como causas de error y negligencia a una deficiente o nula relación médico-paciente, a un interrogatorio inadecuado, una auscultación inadecuada o prácticamente inexistente, a la subutilización de los estudios de gabinetes de diagnóstico, una historia clínica inexistente o mal elaborada, una prescripción deficiente
o incluso la subutilización del avance tecnológico en la atención al paciente. Los derechos humanos son derechos inherentes a la persona que se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de evolución de la humanidad. Realizando un análisis de las normas quebrantadas en este caso en particular, vale la pena tener presentes dos conceptos. La vida, a grandes rasgos, es la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear y evolucionar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho a la vida desde el primer instante de su existencia como el primero y anterior a cualquier otro derecho. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una vez claros estos conceptos, podemos ahondar un poco más en algunos de los artículos que mencionan dichas garantías. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo 271 de la Ley General de Salud dice que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de los servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente. Esto es que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobado y en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. El artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño menciona el disfrute de todo niño al más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. La protección de estos derechos en los casos de mala práctica médica es casi insuficiente cuando un paciente se somete a las manos de un profesional sin medir riesgos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. No obstante, el médico sí se protege al proponer el consentimiento informado, el cual debe estar expresamente firmado por el paciente o sus familiares según el caso. De esta forma, puede afirmarse que los pacientes están desprotegidos ante amenazas o lesiones que pudieran suscitarse. Se contemplan también los supuestos de lesión, violación o vulneración de sus derechos cuando particulares, ejerciendo funciones como profesionales, en este caso los profesionales de la salud, por un error voluntario o no, ocasionen un daño a la vida y a la salud de las personas. Todo esto, según varias fuentes consultadas, atenta contra los postulados en materia de derechos humanos. Consideramos que la falta de una legislación que contemple la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas contra una práctica médica negligente es una omisión legislativa por un incumplimiento que causa un daño o prejuicio a los mencionados derechos y en consecuencia es una irresponsabilidad del Estado por cometer hechos internacionalmente ilícitos. Claro, todo esto siempre y cuando quede establecido que la lesión cometida contra alguno de los derechos humanos internacionalmente protegidos, independientemente del agente, habría podido evitarse. El Estado en este caso se comprometió a instituir los medios para combatir la mala práctica médica y en su caso indemnizar a las personas por el daño sufrido, ello como parte de sus obligaciones de protección del derecho humano a la salud.